El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los países de Occidente una respuesta global firme contra los crímenes de guerra de Rusia, haciendo énfasis en el reciente ataque a Kramatorsk. En Kiev, el mandatario recibió el apoyo de líderes europeos, como el primer ministro británico Boris Johnson, quien realizó una visita sorpresa al país. Francia acude a las urnas este domingo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Más de 48 millones de personas están llamadas a ser parte del proceso electoral. En América, los ciudadanos franceses tuvieron la oportunidad de emitir su voto este sábado. México se alista para decidir si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa o no en el cargo. La consulta promovida por el mismo mandatario se celebrará este domingo y es calificada como una estrategia de propaganda del jefe de Estado. Hola y bienvenidos a un nuevo informativo en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con las últimas noticias relacionadas con la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky pidió una respuesta global firme contra lo que calificó como crímenes de guerra por parte de Rusia. Sus declaraciones hacen referencia al reciente ataque en Kramatorsk que dejó 52 civiles muertos. Varios países han condenado la agresión y han mostrado su apoyo al mandatario. Zelensky recibió en Kiev al primer ministro británico Boris Johnson, quien le ofreció su ayuda militar y financiera en el conflicto. Un apretón de manos en Kiev, símbolo de una amistad inquebrantable entre el Reino Unido y Ucrania. Boris Johnson es el primer líder del G7 en visitar Kiev desde que comenzó la invasión rusa. Escoltados por el ejército, Zelensky y Johnson caminaron por las calles de la ciudad, una región que estuvo bajo el fuego ruso hasta hace unos días. Esta visita es una manifestación del apoyo decisivo, fuerte y constante de Reino Unido a Ucrania. Lo apreciamos y lo recordamos siempre. Desde el comienzo de la guerra, Londres suministró valiosas armas antitanque al ejército ucraniano. Y sobre los castigos a Rusia, el primer ministro británico también fue uno de los primeros en sancionar a los oligarcas rusos. En Kiev, Johnson prometió ayuda militar adicional al ejército ucraniano, incluyendo 120 vehículos blindados y nuevos sistemas de misiles antibuque. Junto con amigos y socios, nosotros, el Reino Unido y otros, suministramos el equipo, la tecnología, los conocimientos técnicos, la inteligencia, para que Ucrania no vuelva a ser invadida. El considerado principal aliado de Ucrania ante Europa prometió una ayuda financiera adicional de $500 millones a través del Banco Mundial. También rindió homenaje al ejército ucraniano, en la que consideró la mayor hazaña armamentística del siglo XXI. 10 corredores humanitarios han sido habilitados en Ucrania para evacuar a los residentes atrapados en las regiones occidentales del país. Sin embargo, el gobernador de Lugansk afirmó que se necesitan más acciones. Atrapados en sus propias ciudades desde el inicio de la guerra. Ahora estos ciudadanos pueden salir. Las tropas de Moscú se han reagrupado en el este y el sur del país después de que sus fuerzas se retiraran de las zonas al norte de la capital, Kiev. Los residentes de Enerhodar, Melitopol, Tokmak, Berdiansk y Mariupol son llevados a la ciudad central de Zaporilla, mientras que los de otras 5 ciudades del extremo oriental de la región de Lugansk serán evacuados a Bakhmut. Hoy pueden ver con sus propios ojos el estado actual de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, conocer el aspecto en que han quedado a causa de la invasión rusa. Hasta el momento, los intentos de establecer corredores humanitarios han fracasado y las partes se culpan mutuamente. Moscú se había ofrecido llevar a los ciudadanos a Rusia o Belarus, lo que estaba fuera de discusión para Kiev. Ucrania acusa a Rusia de impedir la huida de los residentes, atacando los convoys de civiles, mientras que el Kremlin rechaza estas acusaciones. Cambiamos de tema. Francia va a las urnas este domingo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Más de 48 millones de personas están llamadas a votar y los franceses residentes en América ya tuvieron la oportunidad de emitir su voto. En total son 12 candidatos los que se enfrentarán durante esta jornada. ¿Quién puede votar? Todos son elegibles como candidato electo. ¿Qué pasa en una hipotética segunda ronda? Les explicamos el sistema electoral francés en el siguiente informe. Los votantes franceses eligen directamente a su presidente por sufragio universal.
El voto es abierto para todos los ciudadanos franceses mayores de 18 años, siempre que no estén legalmente inhabilitados para votar y estén inscritos en la lista electoral. Las mismas reglas se aplican a los candidatos, quienes también deben mostrar un sentido de dignidad moral, un término vago sin una definición legal clara, y reunir 500 firmas de apoyo de representantes electos. Cualquiera que cumpla con estos criterios es elegible para participar en la primera ronda. Si nadie gana con una mayoría absoluta, más del 50% de los votos, los candidatos con mayor puntuación se enfrentan en una segunda vuelta. Aquí es donde entra a jugar el voto estratégico. En la segunda ronda, muchos votantes elegirán a un candidato que inicialmente no apoyaron para bloquear a otro contendiente. Esto sucedió por primera vez en 2002, cuando el ultraderechista Jean-Marie Le Pen llegó inesperadamente a la segunda ronda. Su oponente, el titular de entonces Jacques Chirac, obtuvo más del 82% de los votos, el mayor margen en la historia del país. Con 174 votos a favor, el Parlamento pakistaní destituyó al primer ministro Imran Khan, lo que lo convierte en el primer líder en la historia del país en ser expulsado del cargo. Una multitud de seguidores de la oposición salió a las calles de Islamabad para celebrar lo que consideran como una victoria. Khan había acusado a la oposición de confabularse con Estados Unidos para destituirlo y le pidió a sus seguidores que protesten en todo el país el domingo. 174 miembros han registrado su voto a favor de la resolución. En consecuencia, la resolución para el voto de censura contra el señor Imran Khan, el primer ministro de la República Islámica de Pakistán, ha sido aprobada por una mayoría de la membresía total de la Asamblea Nacional. México celebra este domingo la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El procedimiento fue impulsado por el propio mandatario y ha dividido las opiniones de los mexicanos. Por primera vez en la historia, los mexicanos votarán sobre si su presidente debe terminar su mandato anticipadamente. Este inédito referéndum ha sido promovido por el propio Andrés Manuel López Obrador como respuesta a las voces críticas a su gestión. Todo está listo para que el próximo 10 de abril acudan a votar todas las personas interesadas en participar en este proceso. Las 92.823.216 ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores tendrán una papeleta esperándoles en la casilla que les corresponde. Los partidos de oposición han llamado al boicot de la votación y han señalado que López Obrador busca extender su mandato pese a que ha expresado que no buscará la reelección para el 2024. Que el presidente va a seguir porque somos más los que queremos esta reforma, este bien para todos. Para mí es una marcha en la que se refleja nuestro descontento a lo que está pasando. Es el INE, es la manera que se hizo la ratificación, que la convirtieron en una publicidad a favor de López Obrador generada por él mismo. Andrés Manuel López Obrador mantiene un índice de aprobación del casi el 60%. El presidente del órgano electoral resaltó que se conocerán los resultados en la misma noche del domingo. López Obrador ha impulsado varias consultas ciudadanas a lo largo de su mandato, que inició en el 2018, como la consulta sobre la construcción del Tren Maya, que contó con menos del 1% de participación de los electores de México. También hubo uno sobre la cancelación de un aeropuerto casi terminado para la Ciudad de México. Fue una consulta de opinión no vinculante y no regulado por la ley federal. El más reciente fue en el 2021 sobre la posibilidad de enjuiciar a exmandatarios por corrupción. Participaron el 7% de los mexicanos habilitados para votar. Pasamos a Chile. Decenas de personas se reunieron en Santiago para rechazar la nueva constitución que se está redactando en el país. Los manifestantes alegan que la nueva Carta Magna, que reemplazará a la que fue promulgada en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet, pretende quitar derechos como la propiedad privada, legalizar el aborto libre o expropiar los fondos privados. Desde el pasado 4 de julio, la Convención Constitucional trabaja en la redacción de la nueva constitución, producto de la presión ejercida en 2019 hacia el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera durante el estallido social. Seguidores y detractores del presidente peruano Pedro Castillo se encontraron en las calles de Lima en el marco de una ola de protestas contra el mandatario que ha sacudido al país. Los simpatizantes del presidente pedían el cierre del Congreso, mientras que cientos de manifestantes salieron nuevamente a exigir la renuncia de Castillo, quien enfrentó un juicio de destitución en las últimas semanas. Las movilizaciones se han agudizado debido al alza en los precios del combustible y los alimentos. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.